Bienvenidos a la presente sesión. En esta sesión conversaremos acerca del capital humano, específicamente de los roles BIM. Como ya vimos en las anteriores sesiones, para entender y hacer el proceso de implementación ya evaluamos los estándares, los procesos y ahora toca entender qué roles y qué profesionales se involucran durante el desarrollo y la aplicación de esta metodología en los proyectos. Tener en cuenta que lo más principal de una organización, de una empresa, de una constructora o cualquier empresa que se encargue a liderar un proyecto de ingeniería o de construcción es su capital humano. Si el capital humano no tiene claro y no entiende de qué va BIM, difícilmente vamos a poder tener un proyecto exitoso, un proceso de implementación exitoso. Entendiendo que uno de los pilares es el capital humano de una organización, también hay que entender de qué lado se organiza la organización, ya sea si es una desarrollo de ingeniería, es una constructora, es una empresa de operación y mantenimiento, tendrán distintas actividades que cubrir los distintos profesionales. Pero lo predominante es que la capacidad de las personas en entender y de manejar la metodología BIM es fundamental. En ese sentido, hablar de los roles BIM hace referencia a que un rol BIM define capacidades BIM que se añaden a las actividades que al día de hoy realizan los involucrados del proyecto. Esto significa que no es un cargo más, no es un cargo que se necesite para implementar BIM, sino más bien es una capacidad que complementa la responsabilidad de un profesional para implementar BIM. Es decir, que yo puedo adoptar los roles y las capacidades que yo necesito para desarrollar mi proyecto de construcción. Si al día de hoy yo soy supervisor o yo soy ingeniero estructural, necesito adoptar la capacidad o complementar mis conocimientos con BIM para que pueda desarrollar mis proyectos, cubrir mis funciones actuales, pero ya con los conocimientos BIM para optimizar mis procesos. Entonces, entendiendo esto, vamos a dejar claro algunas definiciones más para que ustedes lo tomen en cuenta. Hablar de un rol BIM no define una nueva especialidad. Muchos confunden que hablar de BIM, por ejemplo, es como si fuera una nueva especialidad. En ese sentido se entiende como si estaríamos hablando de una nueva arquitectura, de una nueva estructura, de una nueva ingeniería mecánica, eléctricas, sanitarias o lo que corresponda. Y la realidad es que no es así. No debemos confundir que un rol BIM define una nueva especialidad, porque la verdad que no es así. Otro de los conceptos que tenemos que tener claro es que los roles pueden ser desempeñados por personas existentes en equipos si se capacita. Es decir, si yo soy al día de hoy ingeniero de producción, puedo asumir un rol BIM siempre y cuando me capacite, siempre y cuando adopte esas nuevas capacidades, esas nuevas actividades que demandan la metodología BIM. Entonces, si yo complemento mi conocimiento actual con el conocimiento BIM, puedo adoptar un rol BIM. Siempre y cuando sí me capacito, pero sí es factible. Otra de los conceptos que debemos tener claro es, por ejemplo, que una persona sí puede ejercer más de un rol BIM. Claramente, de acuerdo a la envergadura del proyecto, la envergadura de la empresa, una persona puede desempeñarse en distintos roles. Dentro de los roles más conocidos tenemos al modelador BIM, al coordinador BIM. Si son en proyectos grandes, bastante marcados, claramente una persona solo va a desenvolverse en un rol BIM. Pero si es un proyecto pequeño, una organización pequeña, una persona puede hacer el cargo de tanto de modelador BIM como coordinador BIM o muchas veces BIM manager. Va a depender de la envergadura, pero en su efecto sí una persona puede ejercer más de un rol BIM. Otra de las consideraciones que debemos tener en cuenta es pues que un rol sí puede ser ejercido por varias personas, entendiéndose que puede ser un proyecto de muchísima magnitud. Varias personas pueden desempeñarse el papel de un rol, que en este caso sería un modelador BIM. Varias personas pueden desempeñarse en el papel de coordinador BIM. Esto va a depender nuevamente, lo reitero, de la magnitud del proyecto o de la organización, que según eso va a requerir bastantes roles, bastantes personas o muy pocos. Otro a tener en cuenta es que los roles definen capacidades BIM que se suman a las competencias de cada disciplina. Es decir, que hay que tener claro que un rol no es un cargo, es una capacidad, es una competencia más que se le añade al profesional para que se desenvuelva de mejor manera en una responsabilidad. En otras palabras, si yo soy ingeniero supervisor, voy a manteniéndome ingeniero supervisor, pero la idea es adoptar el conocimiento BIM para que mis procesos, mis trabajos y mis actividades se optimicen de mejor manera bajo el enfoque de que dice esta metodología. Y asumir un rol implica responsabilidades sobre determinadas acciones. Claramente voy a tener responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si al día de hoy yo soy ingeniero
diseñador y pues tengo que entregar un proyecto estructural y me capacito en BIM, voy a asumir un rol más que es de un modelador. Por tanto, tengo una responsabilidad de generar el modelo BIM y determinar o desarrollar este modelo para cumplir los objetivos del proyecto. Ya no solamente seré diseñador, sino también me volveré un modelador BIM para cumplir con los entregables del proyecto. Entonces, teniendo claro que no es una responsabilidad, que no es un cargo, sino un complemento del aprendizaje que cualquier persona lo puede adoptar en capacidad, podemos entender que en el mercado existen varios roles. De hecho, según la envergadura de un proyecto, de una organización, vamos a tener muchísimos roles. En algunos países, por ejemplo España, su estándar habla de 16 roles. En otros países solamente de 3, en otros de 6, de 7, según la envergadura del proyecto y según cómo se va a desarrollar la ingeniería y demás. Los más comunes y los más concretos son 4. Hablamos por un lado del modelador BIM, del coordinador BIM, del supervisor BIM o revisor BIM y la dirección BIM. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, creo que son los más conocidos y los más divulgados en las empresas y por tanto vamos a desarrollarlo, teniendo en consideración, como nuevamente lo reitero, que no son los únicos roles que al día de hoy existen. Bueno, iniciemos con el modelador BIM. Este rol es el encargado de generar el modelo, es decir, generar el modelo digital, el modelo BIM. Esa es su principal función. ¿Cómo es el flujo del trabajo actual del modelador BIM o del proceso de modelado? Primero que nada, el diseñador, ya sea el arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero de especialidad, cuando diseña, muchas veces plantea su diseño en planos CAD, porque al día de hoy, bueno, ese es el proceso tradicional y se siente más cómodo y plantea su proyecto en los planos CAD, en los planos 2D. Una vez que está en los planos 2D, contrata a un modelador BIM o adquiere a un modelador BIM para que pase la representación de la información del plano CAD hacia los modelos BIM. Entonces, ese proceso de pasar el plano 2D a un modelo BIM se trata de modelar, de generar una actividad que se llama modelado BIM. Entonces, ese modelado BIM de transformar la información 2D o pasar la información del diseñador al modelo digital se le conoce como modelador BIM. Otro de los procesos ideal que fomenta la metodología BIM es pues que directamente del diseñador, de la concepción, del arquitecto, del ingeniero estructural, pase directamente a un modelo BIM. Es decir, que no pase por los planos 2D o los planos CAD. ¿Por qué? Porque obviamente es una pérdida de tiempo y una pérdida de recursos, entendiéndose que la gestión de la información, que el modelo, la información como tal, debe surgir ya en el entorno BIM. Entonces, lo ideal es que el diseñador muchas veces pueda cumplir el rol de modelador BIM y pues sus ideas directamente los pase a los modelos digitales, es decir, modele la información ya en un entorno BIM. Entonces, esa actividad que se genera de crear los modelos digitales, el encargado de crear es el modelador BIM. ¿Cuáles son las características de un modelador BIM? Primero que nada, tiene que tener habilidades técnicas. Conocimiento de proceso constructivo. Claramente, al decir que BIM es como hacer una construcción previrtual en una computadora, hay que crear el modelo como si se estuviera construyendo. Entonces, el modelador tiene que tener ciertos criterios y conocimientos de procesos constructivos. Tiene que manejar dominio de especialidades, ya que cada modelador se va a especializar, algunos en arquitectura, algunos en estructuras, otros en MED, o van a combinar su conocimiento. Pero es importante que tenga cierta especialidad en cada uno de ellos y saber cómo es el proceso constructivo de cada uno, porque si no, no vamos a hacer la interpretación del proceso constructivo de la construcción previrtual que tanto se busca con los modelos BIM. Por otro lado, podemos hablar que existe otro rol que es el coordinador BIM. El coordinador BIM, su principal función es encargado de la coherencia del modelo. El modelador se encargaba de crear el modelo digital y el coordinador BIM es el encargado de la coherencia del modelo. Es decir, que al juntar todas las especialidades, arquitectura, estructuras y de las demás especialidades, al unirlo a un modelo sea coherente. Porque al final del día, si bien se van a desarrollar distintos modelos digitales, solo es un único proyecto. Es un único proyecto basado en varias especialidades. Entonces, al juntarlo, todas las especialidades tienen que tener coherencia, no tienen que tener conflictos ni nada por el estilo y tiene que ser un proyecto bastante coordinado y coherente.
Entonces esa es la principal función del coordinador. Acá les muestro un ejemplo donde cada modelador plantea su propio modelo, ¿no? Por un lado se genera el modelo arquitectónico, el modelo de especialidades, el modelo de estructuras, y eso se junta en un modelo federado. Entonces, ¿cuál es el resultado o qué es lo que debe buscar un coordinador BIM en este modelo federado? Primero que nada, un proyecto coordinado, una cuantificación más exacta y unos presupuestos más exactos. Entonces, si logra que el proyecto federado esté coordinado, no tenga problemas, tenga coherencia, tenga una adecuada coordinación entre las demás especialidades, vamos a lograr un proyecto coordinado, unas cuantificaciones más exactas y unos presupuestos más exactos. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realiza un coordinador BIM? Primero que nada, debe planificar el proyecto BIM. Él es el que pone las metas, desarrolla el plan de ejecución BIM y plantea para qué se va a utilizar BIM, a qué nivel de detalle va a desarrollarse, es decir, a qué lot van a llegar, qué dimensión se va a trabajar, con qué software y demás estrategias necesarias para desarrollar el proyecto en BIM. Debe ejecutar lo planificado, claramente, manejar a los involucrados del proyecto, es decir, liderar a los modeladores BIM y muchas veces coordinar con las demás especialidades, con los demás encargados del proyecto, establecer un flujo de trabajo, de coordinación, de sesiones ICE, de levantamiento de incompatibilidades y todo lo necesario. Y por parte de la responsabilidad, pues está encargado de desarrollar el desarrollo de los modelos. Él, bajo su responsabilidad está que se desarrollen los modelos, por tanto lidera a los modeladores BIM. También busca una coherencia del modelo, que tenga que tener coherencia y gestión de cambios, ¿no? Una vez que se termine o se realice las sesiones ICE, muchas veces hay que actualizar los modelos, hay que actualizar los cambios que se han planteado en esta sesión y nuevamente verificar que los cambios que se han planteado en el modelo no genere problemas y se resuelvan los problemas. Y si no, nuevamente generar las sesiones ICE y solucionar hasta que tengamos un proyecto coherente y compatibilizado. Entonces, ¿qué características debe tener un coordinador BIM? Bueno, es un profesional con experiencia en la construcción. Claramente una mayor experiencia que el modelador BIM, y aparte de tener experiencia en construcción, también tiene que tener algunos conocimientos de gestión de proyectos, porque más allá de modelar, también va a estar en constante gestión de la información con los distintos involucrados y debe tener habilidades blandas de liderazgo, de comunicación con las demás personas para que pues, se pueda cumplir adecuadamente su rol. Porque recordar que ya no se encarga solamente de modelar, sino se encarga de la coherencia del modelo, y eso implica muchísima coordinación con los demás involucrados que se necesita para ello habilidades blandas. Por otro lado, hablamos del revisor BIM o del supervisor BIM. Acá les comparto una gráfica donde interpreta más o menos cuál es la lógica desde un supervisor BIM. Entendamos que cuando existe un diseño, alguien revisa el proyecto o el expediente técnico de tal manera que evalúa que lo que se está planteando a nivel de documentación se pueda lograr. Posteriormente, durante la etapa constructiva, también los supervisores de obra, los inspectores técnicos de obra, que se les conoce con ese nombre, evalúan que el constructor, que la constructora o el ingeniero constructor esté construyendo de acuerdo a lo que dice la especificación técnica o los planos. En otras palabras, garantiza que se pueda cumplir la documentación y las normativas, y también durante la operación y mantenimiento esta persona, este profesional, se encarga de transmitir la información de la construcción, cómo ha quedado, a la operación y mantenimiento para que estos se encarguen de operar el edificio. Entonces, al día de hoy este rol ya existe, o mejor dicho, este profesional. Lo que se busca es que este profesional trabaje bajo la metodología BIM. Por tanto, ¿qué actividades va a realizar? Revisar el proyecto bajo un enfoque BIM. Ya no lo va a trabajar o ya no lo va a revisar en un plano 2D. ¿Qué más? Va a validar el proyecto si que tenga coherencia a nivel técnica, a nivel de desarrollo, y que esté adecuadamente desarrollado el proyecto BIM. Realiza también acompañamiento del proyecto, ¿no? Claramente desde la etapa de diseño, la construcción y parte de la operación está en todo ese proceso. Por tanto, lo acompaña para que se garantice que lo que se ha planteado en el diseño se ejecute en la construcción y también se traslade en la operación y mantenimiento. Y por tanto representa al cliente en gran parte de estas actividades. ¿Qué responsabilidad tiene un supervisor BIM? Dar visto bueno al avance, validar el alcance, autorizar y liberar ciertas zonas e informar al cliente de los cambios que se está ocurriendo en el proyecto. Por otro lado, evaluamos otro de los roles que les había comentado, que era el gerente de proyectos BIM o la dirección de proyectos BIM. En este caso, este perfil ya engloba desde un punto de vista más estratégico, más de líder y más de representación del cliente, o incluso a nivel estratégico de negocio, ¿no?
surge desde el planeamiento, es decir, de crear un proyecto con miras de generar rentabilidad, de diseño, de proyección, de crecimiento de una empresa. Por tanto, pasa en la etapa de diseño, licitación, planificación, construcción, entrega y operación. Entonces, este gerente de proyecto tiene una visión más global, una visión más macro. Por tanto, sus características es que tiene que tener habilidades gerenciales bastante altas, bastante ejecutivas y altas con amplia experiencia. Tiene que tener un conocimiento global del proceso y del negocio como tal para poder plantear a nivel macro y a nivel de largo plazo qué proyectos hay que sacarlos de acá a 5 años, de acá a 10 años, qué rentabilidad se han de generar, cuál es el objetivo y cómo es que la operación y el mantenimiento se han de desarrollar. Claramente tiene que tener experiencia en la construcción, tiene que poseer pensamiento estratégico, puesto que representa parte de la organización, y tiene que pensar cómo está alineado la empresa para que ese pensamiento se traslade de acuerdo a los lineamientos de la empresa. Está en constante conversación con la gerencia, puesto que lo representa y es parte de este equipo a nivel macro del negocio. Entonces, como han visto, hemos detallado, primero que nada en esta sesión, que es necesario que el capital humano tenga las capacidades BIM, que las adopte los roles según corresponda. Pero no se necesita o no es como un cargo, sino que adapta nuevos conocimientos para que a través de esos conocimientos adapten BIM de acuerdo a sus actividades y pues puedan tener nuevos roles y por tanto nuevas funcionalidades o nuevos conocimientos que mejoren sus procesos. Por tanto, es importante que la gente esté capacitada en BIM en un proceso de implementación. Si realmente queremos tener éxito en el proceso de implementación, hay que capacitar a la gente. Aparte de eso, hemos evaluado algunos de los roles fundamentales y la idea es que tú te identifiques qué rol te corresponde al día de hoy. Algunos estarán en un modelador BIM, otros en coordinador BIM y otros incluso en supervisor BIM. Y la idea es a partir de eso que ustedes adopten esos conocimientos de BIM y pues puedan sacarle el máximo provecho a sus proyectos y pues repotenciar la manera como desarrollan al día de hoy sus proyectos. Cuéntame si tú ya eres alguno de estos cargos, recién lo vas a tener estos roles, qué te ha parecido esta sesión, espero que haya sido claro y nos vemos en la siguiente clase.